jovencitos que se están conectando, bienvenidos a este espacio donde hablaremos una vez más qué dice la Biblia acerca de las pruebas. Vamos a hablar acerca de las pruebas. Este es un tema que llama nuestra atención. A veces no nos gusta mucho, la palabra prueba no es algo que nos entusiasme y que uno diga, wow, yo quiero pasar por una prueba. No es algo que de pronto genere en nosotros esa alegría y ese gozo. Sin embargo, el resultado sí. Y hoy vamos a hablar acerca de este hermoso tema y vamos a buscar en la palabra qué nos dice acerca de esta temporada de nuestra vida, que no solamente sucede una vez en nuestra vida, en diferentes momentos, en diferentes etapas, en diferentes estaciones de la vida, donde necesitamos este espacio que yo sé que después de este mensaje, cuando usted y yo podamos profundizar en la palabra y ver qué dice la Biblia acerca de las pruebas, pienso que vamos a cambiar nuestro punto de observador, nuestro punto de vista, y vamos a entender las pruebas como algo maravilloso, como una herramienta que el Señor utiliza para tratar con cada uno de nosotros. Y quiero hablarte acerca de lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 3. Voy a estar en la plataforma de NTV y la palabra dice así: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Que también se alegran cuando hay que pasar pruebas o dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar, escúcheme bien, resistencia. Repita conmigo allí donde está, resistencia. Las pruebas y las dificultades me ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, porque sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, que nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Qué particular que el apóstol está diciendo: también tenemos una actitud correcta cuando hay pruebas y cuando hay dificultades. También sentimos alegría cuando estamos pasando por estas temporadas de la vida que no a muchos nos pueden gustar, sino es que es a todos. ¿Qué quiere decir? Que así como ellos disfrutaban de los tiempos prósperos, de los tiempos alegres, donde las cosas salían, donde no los perseguían, donde la gente se salvaba, donde había milagros, señales y prodigios, y donde la gente estaba muy dispuesta a recibir el mensaje y eso producía en ellos alegría. De igual manera, dice el apóstol que también se alegran en tiempos de dificultad y de prueba. ¿Usted quiere saber que las pruebas son universales? ¿Usted quiere saber que las pruebas son dolorosas? Por eso no nos gustan tanto. Son repentinas, usted no las espera, pero llegan. Son imparciales, no deciden, voy a llegarle a este y a este no. No, las pruebas son para todos. Las pruebas son intensas, porque aunque para algunos la prueba que esté pasando otra persona parezca poca, para esa persona no, porque es el que la está sintiendo. Por eso pueden llegar a ser intensas en nuestra vida. Y de igual forma, las pruebas están fuera de nuestro control. No es algo que tú y yo nos propongamos y hoy amanecí en modo prueba. Hoy quiero ser probado. No, es algo que proviene de Dios. Y en esto quiero hacer una claridad muy rápida, porque no vamos a hablar de la tentación y el tema de hoy no va a tratar de la diferencia entre las pruebas y la tentación. Pero quiero que usted tenga este concepto muy claro. Las pruebas vienen de Dios, porque son un proceso, una herramienta que el Señor utiliza para formar nuestra vida. Mientras que la gran diferencia con la tentación es que la tentación es el plan del enemigo, es la propuesta del enemigo para hacernos caer, para desviarnos del propósito, para que se nos olvide para dónde vamos en la voluntad de Dios. Por eso, cuando usted esté siendo probado, como dice el apóstol, esté feliz, alégrese, esté contento, porque hay un propósito.
Pero si se le presenta la tentación, entonces aplicaremos lo que dice la Biblia. Resistan al enemigo, resistan sus propuestas, resistan todo lo que quiera poner a su alrededor y en su contexto, y él huirá de ustedes. Ahora, ¿cómo resistimos al enemigo? Un tipcito, no solamente diciéndolo, mas no porque la sangre de Cristo no tenga poder, pero aquí en la palabra todo lo que nos enseña es diciendo y haciendo. El apóstol Pablo es muy claro, nuestra fe tiene que manifestar nuestras obras. Santiago también lo dice, yo necesito que mis obras prueben mi fe y mi fe sea aprobada por mis obras. Entonces, cuando usted tenga un momento de tentación, la tentación, ¿cómo la reconocemos? Porque es aquello que nos quiere desviar del propósito de Dios, mientras que la prueba es un proceso de formación, es una herramienta que Dios utiliza en una temporada específica de tu vida y de mi vida para hacer cosas maravillosas. Ustedes saben que la palabra dice que en el mundo, en el sistema, en la vida, en la cotidianidad, vamos a tener aflicción. El Señor Jesús lo dijo, pero a mí me encanta el gran pero que Dios pone ahí, porque dice, en el mundo van a tener aflicción, pero, un glorioso pero. Confíen, no estén inquietos, estén tranquilos, porque yo ya les he dado la victoria sobre esa aflicción, sobre ese dolor, sobre eso que fue intenso, sobre eso que parecía no estar en su control, en su dominio, porque el Señor en su misericordia quiere hacernos entender en el día de hoy a través de la palabra que las pruebas no son nada extraño, no es algo extraordinario, no es algo fuera de lo normal que me cayó a mí. No, es un proceso en el que todos los que recibimos al Señor como nuestro Salvador, como nuestro sustentador, como nuestro Dios, tenemos que pasar. Las pruebas, si quieres verlo de esta manera, es la escuela de la fe. Es la escuela de la vida que el Señor tiene para aquellos que confiamos en Él, porque necesitamos mejorar, porque necesitamos ser formados, porque necesitamos desarrollar resistencia. Póngase a pensar en estos momentos, en esas situaciones de la vida donde usted ha experimentado pruebas fuertes y eso ha generado en usted, ha desarrollado en usted una resistencia. Y yo quiero compartirle algo pequeñito de mi vida personal y familiar. Usted sabe que nosotros venimos de un testimonio muy grande donde el enemigo se lo propuso con todo su ser el dividir el matrimonio de mis papás. Mis papás sirviendo al Señor, amando la obra, y el enemigo hizo mañas, logró fastidiar lo que en ese momento era el propósito de Dios, y pues mis papás se divorciaron. Si usted me pregunta esa edad, y para todo niño a los 9 años, y yo quiero decírselo con libertad, esto antes me da alegría compartirlo, porque yo puedo identificarme y usted se puede identificar conmigo. Si usted viene de un hogar donde no es el hogar feliz, no es el hogar de papá, mamá, hijos y todo súper chévere, todo en orden, qué bueno que su hogar sea de esa manera. Pero si usted no tiene un hogar de esta manera, usted se puede identificar conmigo. Y yo puedo darle hoy gloria a Dios, porque en lo que sucedió en mi vida anteriormente, en el pasado, ahora se ha vuelto un testimonio tan fuerte de su amor, de su misericordia. Y yo se lo decía en programas anteriores, no lamento ni me arrepiento en el sentido de que, ay, qué triste que me pasó eso. No, yo le doy gracias a Dios por lo que pasó. Le doy gracias porque aún en lo que el enemigo quiso venir a destruir mi hogar, quiso venir a destruir a mis padres, quiso venir a destruir a mis hermanos, el Señor se aprovechó de esa situación donde nosotros, los que hacíamos parte de esa familia, tomamos malas decisiones, pero el Señor lo que hizo fue que cuando nos acercamos a Él con un corazón arrepentido, con un dolor genuino, lamentando lo que hicimos, que no fue la mejor decisión, Él dice que cuando confesamos ese pecado que cometimos y nos apartamos de Él y nos rendimos a la voluntad de Dios, dice su palabra que tenemos perdón, que en Él encontramos restauración, que encontramos restitución.
Yo le doy gracias a Dios porque eso que sucedió en esa temporada de nuestra vida, que comenzó con una tentación, pero que luego el Señor lo transformó en una prueba para formarnos, para fortalecernos, es lo que usted puede ver hoy en este día, en mi ser, en mi persona, estando aquí, cuando en algún momento de mi vida no lo deseé, no lo esperé, pero el Señor en sus planes me sacó y nos sacó como familia de esa prueba para que usted hoy pueda recibir un mensaje de una persona como yo, una persona normal, una persona común y corriente, pero llena del amor de Dios, pero no porque yo lo haya hecho, sino porque ha sido la obra del Espíritu Santo en mi familia. Mi padre ha sido restaurado, mi mamá ha sido restaurada, mis hermanos y yo hemos sido restaurados. Y lo que aparentemente comenzó con una tentación, con algo negativo, con algo que golpeó nuestro hogar, ¿sabe qué? El Señor lo transformó más adelante en una prueba donde nos fortaleció y donde eso que vivimos, ¿quiere saber que desarrolló en nosotros resistencia? Sí que desarrolló resistencia en mis hermanos, en el negarnos en esa resistencia a que nos pase lo mismo, a repetir las tristes historias, a estar más alertas en la oración y en acción de gracias, como lo hemos visto en temas anteriores, para estar alertas a cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. La palabra, cuando nos habla acerca de las pruebas, dice que esa prueba desarrolla en nosotros resistencia. Y dice que esa resistencia, una vez que estamos ahí firmes, aguantando, soportando las situaciones y dando lo mejor de nosotros mismos, dice que en medio de lo que estamos aprendiendo en esa prueba hay un despertar de una madurez espiritual, hay una madurez de carácter, una firmeza de carácter, donde tú te defines en el Señor, donde tú te decides a creer, donde tú sabes que mientras tú estás pasando por ese campo de entrenamiento que es la prueba, tú estás sacando lo mejor de ti, porque entre mayor sea el entrenamiento, déjame decirte, y es una muy buena noticia, que mayor será la victoria. En ese momento, cuando tenía 9 años y de los 9 a los 20 años, cuando no entendía tantas cosas, de pronto el entrenamiento estaba muy pesado, no nos gustaba. Señor, ¿por qué de esta manera? Y tantas preguntas que se proponen en nuestro corazón, que el enemigo se vale en nuestro contexto para bombardear nuestra mente, que vienen a decir, ¿por qué a nosotros? Si nosotros te servíamos, si mis papás te servían, lo hacían con amor, con pasión, con esmero, ¿por qué nos tuvo que pasar a nosotros? Pero esas preguntas que siempre nos llevan al porqué de lo que pasó, a lamentar lo que sucedió, no tienen propósito, porque lo que pasó, pasó. Y no fue una revelación que el Señor le dio a uno de nuestros cantantes aquí de música latina, no, eso es bíblico, lo que pasó, pasó, el pasado quedó atrás. Pero ahora la pregunta es, ¿para qué? En medio de las pruebas, yo te aconsejo, como dice el libro de Proverbios, que tengas cuidado con tus declaraciones, con tus expresiones verbales. Proverbios 13, versículo 3 de la NTV dice que los que controlan su lengua tendrán una larga vida. Pero el abrir la boca en el tiempo equivocado y de la forma equivocada puede arruinarlo todo. Y una pregunta como el ¿por qué me pasó esto? Puede disminuir nuestra fe, puede llevarnos a una esquina, a un encerrón espiritual donde empezamos a enfrascarnos en ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando la pregunta correcta, cuando la expresión correcta es ¿para qué? ¿Qué propósito hay? El por qué habla acerca del pasado, me devuelve atrás, pero el para qué habla acerca del propósito, de mi presente conectado completamente con mi futuro para saber qué es lo que el Señor quiere en medio de lo que está sucediendo, en medio de lo que está pasando. A nadie le gusta ser probado porque no queremos sufrir. Dígame, ¿usted quiere sufrir? No. Nadie quiere sufrir, nadie quiere sufrir, nadie quiere quedarse en ello, al contrario, queremos alejarnos del dolor, no queremos que nada inesperado nos pase, no queremos estar en esos tiempos que nos parecen eternos de prueba donde uno dice, pero por Dios, ¿cuándo voy a salir de esto? Y
leí a través de la palabra y en lo que estaba investigando para poder transmitir un mensaje sencillo, pero que llegue a su corazón, así como ha llegado a mi corazón, que las pruebas demuestran la autenticidad de mi fe. ¿Qué tan auténtica es mi fe? Eso lo dice Primera de Pedro 1:7 en la primera parte. Dice que las pruebas son la oportunidad para mostrar qué tan auténtica, qué tan real, qué tan genuina es mi fe. Porque déjeme decirle que la opción de la queja es la más fácil. Y es a la que todos podemos acceder en cualquier momento de nuestra vida. Quejarse es lo más sencillo, hablar mal es lo más sencillo, caer en el por qué, esto me pasó a mí, no le pasa a otros, nadie me quiere, todos me odian, puntos suspensivos, es lo más sencillo. Pero cuando yo estoy enfocado, aún en medio de mi dolor, aún en medio de las lágrimas que corren por mi rostro, aún en medio de lo que no entiendo, pongo mis ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, de la vida, de esa palabra que me anima en medio de los tiempos difíciles, en medio de las tormentas, en medio de las tribulaciones. Dice la palabra que cuando yo permito que mi fe sea aprobada como el oro, dice que el resultado va a ser maravilloso. Y si usted sigue leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 7, por completo, dice que si el oro, cuando pasa por el fuego, por la prueba, da buenos resultados, cuánto más nuestra fe, que tiene mayor valor para Dios que el oro, que las riquezas, que los bienes materiales, que las piedras preciosas. Porque nuestras pruebas, lo que vivimos en medio de las pruebas, muestran qué tan auténtica es nuestra fe. Pero no solamente la prueba y las dificultades desarrollan en nosotros resistencia y una madurez espiritual, sino que nos fortalecen nuestro ser interior en esa seguridad de que hay un Cristo vivo, que Dios es real, que Él tiene lo mejor para mi vida, que el cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Es esa fe que en medio de las circunstancias difíciles me llevan a manifestar verbalmente lo que dice el Salmo 23, aun cuando ande en valle de sombra y de muerte, aunque esté enfrentado a situaciones difíciles, aunque parezca que todo es negativo, dice que no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Porque Jesús es mi pastor y como Jesús no es mi pastor, nada me faltará, porque en Él tengo todo. Diga, cierra los ojitos allí donde está y diga, en Jesús tengo todo lo que necesito y más. Porque la palabra dice que cosas que ojos no ha visto, que oído no ha oído y aún en mi corazón yo no he alcanzado a soñar o a imaginar, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que amamos a Dios, no para todo el mundo. Hay una condición y una cláusula especial en este pasaje para los que amamos a Dios. Y yo quiero motivarte a través de este mensaje en el recorrido por la palabra de qué es lo que me dice la Biblia acerca de diferentes temas que hoy en la vida tienen que ser tan prácticos en nosotros, tienen que ser tan puntuales como el de las pruebas. Es tu decisión y es mi decisión sacar lo mejor de nosotros mismos en medio de la prueba. Hay dos opciones claras. En la vida siempre habrán dos opciones. O te inclinas a lo malo o te inclinas a lo bueno. Es lo mismo en mi actitud, en mi postura, en cómo yo enfrente las pruebas. Si yo decido sacar de mí mismo lo mejor en medio de la prueba, yo te puedo asegurar que los resultados serán maravillosos. Y quiero en este momento hablarte de unos beneficios grandiosos de la prueba. Uno, primero, la prueba es una oportunidad, no un obstáculo. No veas la prueba como algo negativo, como, ay, me cayó la roya, me cayó la sal, ¿qué es esto? Esto está terrible, ¿por qué me pasa a mí? No, míralo como una oportunidad de cambio. Puedes observarlo como una oportunidad para hacer las cosas diferentes. Es la oportunidad para que el Espíritu Santo nos confronte y nos muestre nuestros propios errores, aquellas cosas que no hacemos tan bien. Pero no solamente la prueba en su beneficio es una oportunidad. ¿Usted quiere saber que la prueba es su amiga? A ver. Dígalo conmigo allí donde está. La prueba es mi amiga. Aunque nadie quisiera ser tan amigo ni tan amiga de las pruebas,
Créame, las pruebas son nuestras amigas. ¿Por qué? Porque van a desarrollar algo tan hermoso en nuestra vida, van a dar un resultado tan grande porque es un tiempo de formación. Si yo aprendo a ver la prueba como mi amiga y no como mi enemiga, la voy a disfrutar. Hoy estaba hablando con una amiga y yo le decía, la prueba es tu amiga, el proceso que estás viviendo es tu amigo. Y obviamente ella tuvo una reacción tan natural como yo la he tenido en algunos momentos y como tú también las has tenido en algún momento, y fue esta. Ay, porque nadie quiere ese tipo de amistades, ¿verdad? Tú no quieres ese tipo de amistades, pero resulta que ese tipo de amistades, el hacerme amigo de la prueba, de las situaciones de desafío, de los procesos de cambio, de este tipo de oportunidad, me lleva a tener una lectura espiritual y no solo natural con respecto a lo que estoy viviendo, porque es un tiempo de formación, es un tiempo en el que el Espíritu Santo nos da la oportunidad de conocernos en nuestras reacciones buenas y en las no tan buenas, en nuestra buena actitud en medio de los procesos, y también nos da la oportunidad en este proceso de formación de conocer cómo estamos hablando. ¿Usted sabía que así como la prueba puede llegar a ser mi mejor amiga, mi boca puede ser mi mejor enemigo? Porque lo que yo hablo tiene poder. No quiere decir que usted está diciendo, bueno, hoy quiero ser rico y ¡pum!, me hice rico. No, no es ese tipo de declaraciones de las que habla la palabra. Oh Señor, en el nombre de Jesús, hoy estoy delgada. No, el Señor Jesús tampoco le tiene fe a eso, porque sabe que es un proceso, porque es algo que nosotros tenemos que implementar en un cambio, en un hábito saludable. Las declaraciones con poder de las que habla la palabra son las que están fundamentadas en este libro, son las que me confrontan, las que me reconfortan, las que me animan, las que me disciplinan, porque en este proceso de formación vas a descubrir a una persona, digamos en este caso, voy a descubrir una Tatiana en sus buenas facetas y en no tan buenas facetas, porque uno de los beneficios más grandes de la prueba es ser formado. Pero usted quiere saber que una vez que usted empieza a leer la prueba como una oportunidad y no como un obstáculo, como su mejor amiga, como una formación, usted empieza a ascender de nivel en lo espiritual. Usted empieza a creer. Si usted echa un ojito hacia atrás, ayúdeme con eso, usted puede ver que las pruebas al comienzo de su relación con Dios y de creer en Dios, esas pruebas eran de un nivel. Pero si usted viene ahora al día de hoy, usted puede identificar que las pruebas ahora tienen un nivel de complejidad mayor que al de ese tiempo. ¿Sabe por qué? Porque estamos siendo ascendidos. Por eso la palabra dice, nos alegramos en medio de estos procesos propios de la vida, en medio de la aflicción de lo que se vive en la escuela de la vida, en medio de lo difícil y de pronto lo complicado y lo desafiante que pueda ser este campo de entrenamiento, porque entre más yo me resista a la prueba, y quiero decírtelo de corazón, más tiempo tomarás en ella. ¿Tú quieres salir rápido de la prueba? Que sea mi mejor amiga, la mejor actitud, rapidito, Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que crecer en fe, tengo que crecer en confianza, tengo que cambiar esto, tengo que dejar esto, tengo que implementar esto. Entre mayor actitud, mayor ánimo, mayor deseo de sobrepasar, de rápido superar esa prueba, pero con la mejor actitud del mundo, más rápido vas a pasar. Pero entre más te resistas a los tiempos de formación, más tiempo te vas a quedar en él. Es como cuando una persona está estudiando, sea la primaria, sea el bachillerato, o sea cualquier tipo de educación. Si tú te resistes a recibir lo que se te está siendo enseñado y pierdes el año, pierdes el semestre, pierdes el logro, pues ¿qué? Te va a tocar repetirlo. Es exactamente lo espiritual. Recuerda que lo espiritual tiene dominio y gobierno sobre lo natural. Entre más nos resistamos a estos tiempos de proceso y de transformación por parte de la palabra, que es la obra del Espíritu Santo, el precioso Espíritu Santo en nuestra vida, más tiempo tomaremos en salir de allí. Por eso, mis corazoncitos, el consejo principal de la palabra es la mejor actitud. Alertas, sonrientes,
desarrollando resistencia, madurez espiritual, fortaleza espiritual, porque quiero cerrar con lo siguiente. La palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice de la siguiente manera, y quiero que usted por favor preste atención. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. La palabra es súper clara y enfática. Cuando estés enfrentando cualquiera, grande, pequeño, chiquito, gordito, cualquiera, es un tiempo para alegrarse. Porque la prueba le da oportunidad a la constancia a que se desarrolle. Si usted o yo somos del tipo de personas que no terminamos los ciclos que comenzamos, que lo que comenzamos lo dejamos a medias, eso habla de la inconstancia. Y si usted lo puede identificar en su parte, en su vida natural, es lo que usted hace en lo espiritual. Por eso, cuando yo paso circunstancias difíciles, sea la circunstancia que sea, y lo tomo con alegría, como un proceso de formación de carácter, de resistencia, de fortalecimiento espiritual, donde veré resultados maravillosos, mi constancia se va a ir desarrollando, va a ir en aumento. Y quiero que antes de orar usted pueda identificarse con este versículo en Isaías 43, 2. La palabra dice que si pasamos por aguas profundas o por los ríos de la dificultad, no nos vamos a ahogar. Y aun si fuese el caso que pasamos por el fuego de la opresión, dice que eso no nos quemará. ¿Qué es lo que dice en pocas palabras? Que nada que parezca malo, dañino, grave, que parezca fuera de control, por más grave que sea la dificultad, por más terrible que sea la opresión o la aflicción, dice que nada de eso nos separará del amor de Dios. ¿Recuerda lo que dice Romanos? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada, ni lo visible ni lo invisible podrá separarnos del amor de Dios. Pero para que nuestras pruebas tengan éxito total, es necesario que nuestra actitud ante la vida, nuestra actitud ante la palabra de Dios, nuestra actitud ante los procesos de transformación que estamos viviendo sea una muy buena actitud, siempre mirando al Señor. Cierre sus ojitos allí donde está y por favor haga un recorderis rápido de aquellas pruebas por las que ha pasado. O de pronto, si en estos momentos precisamente con todo lo que está pasando a nivel nacional y a nivel mundial, usted está viviendo una prueba en específico o siente que está transicionando a una prueba, cierre sus ojitos y recuérdela. Piensa en lo que está sucediendo en su vida y vamos a pedir la maravillosa asistencia del Espíritu Santo, que Él está para enseñarnos en todas las cosas. La palabra dice que nosotros no sabemos pedir y como no sabemos pedir, pues pedimos mal. Sin embargo, el Señor nos ha dado a una persona maravillosa que es el Espíritu Santo, que nos ayuda a pedir como conviene, que intercede delante de nosotros ante nuestro Padre eterno, para que nuestras oraciones sean certeras, para que sean oraciones llenas de poder, llenas de fundamento, para que lo que recibamos siempre supere nuestras expectativas. Allí con los ojitos cerrados, en familia o solito, vamos a orar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por este mensaje, gracias por esta palabra, gracias porque reconocemos tu presencia en este momento en nuestra vida. Tu palabra, Señor, le da un valor a lo que estamos viviendo. Tu palabra es tan cierta, es tan real, que el consejo va direccionado a la alegría, a la buena actitud, al reconocimiento de tu voluntad sobre todas las cosas. En estos momentos yo quiero orar, Señor, por todos los corazoncitos que están viendo este programa en este momento. Yo te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que tú te manifiestes en sus corazones y en sus pensamientos. Que este sencillo mensaje, Señor, sea entendible, comprensible
tangible y quede grabado en sus corazones. Que no solamente sea un mensaje bonito, chévere, práctico, sino que pueda ser llevado a la realidad, que pueda ser una experiencia, que pueda ser el pan de cada día en la aplicación, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis hechos. Señor, perdónanos porque hasta el momento probablemente pudimos ver las pruebas como nuestros enemigos, pudimos ver estos procesos como algo negativo, pero tu palabra dice que es un tiempo de alegría, que es un tiempo en el que estamos siendo formados para cosas grandes y maravillosas, y es lo que queremos, Señor, que se cumpla en cada uno de nosotros. Bendigo, Señor, a todos los corazoncitos que nos están mirando, Señor, aquellos, Señor, que por tu Espíritu Santo ha llegado esa convicción a sus corazones a través de esta palabra, que se sostengan y cultiven esta palabra en sus vidas. Pero si de pronto algunos, Señor, escuchando esta palabra, en vez de sentirse feliz o ver la luz en medio de la oscuridad, se siente triste porque hay algo que todavía no entiende, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, trae consuelo a su corazón, trae claridad, trae luz en medio de las tinieblas. Señor, trae libertad en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que al conocer tu verdad, hay libertad en nuestra vida. Gracias, Señor, por este espacio tan lindo y porque de ahora en adelante las pruebas serán cosas maravillosas, van a tener resultados sorprendentes, porque mi punto de vista, mi manera de ver las pruebas cambia a través de tu palabra, y a partir del día de hoy, en el nombre de Jesús hemos orado a ti. Amén y amén. Espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo ha sido para la mía. Chao y bendiciones para todos. Hola Iglesia, este es un mensaje para apoyar nuestra obra, llevando la palabra de Cristo a más personas. Comparte nuestras prédicas, demos a conocer el mensaje de Cristo Jesús. Sembrando, también podemos crecer, apoyando a la Iglesia con tus diezmos, ofrendas y primicias. Hacemos que el mensaje llegue a quien lo necesita, con nuestros videos, con su palabra y su bendición. Toda la gloria sea para Dios. Si deseas apoyarnos, escríbenos a los números que aparecen en pantalla. Para las donaciones encontrarás la información en la descripción de este video.